Buenas con todos. Mi agradecimiento por la gentil invitación de 5G Américas y a nuestro distinguido amigo José Otero en este encuentro virtual Despertas TIC, Conectividad para América Latina y el Caribe. Y sin más, quisiera tocar dos puntos que tienen relación con lo que sucede actualmente en el Perú, en nuestra agenda pendiente. Y en el Perú se ha discutido muchísimo sobre el régimen de la banda ancha, que es fibra óptica, proyectos subvencionados por el Estado, el tema de la red dorsal y los proyectos regionales. Creo que se ha discutido en debate muchísimo. Hace poco se acaba de concursar espectro para el 4G, que ha sido dado totalmente a cambio de compromisos por cobertura en zonas de preferente interés social, lo que, digamos, es muy bueno por la mirada que tiene la actual administración de entregar siempre el espectro, y espero que así siga, por cobertura, por compromisos de cobertura. Como nosotros decimos acá en la consultora, una cosa es el debate prepandemia y otra es el debate post-pandemia, en el cual la pandemia no solo ha sido el mayor acelerador digital en materia de transformación digital, sino que también fue un gran acelerador en el sector de la conectividad de telecomunicaciones, dándole un mayor sentido de urgencia y de necesidad de creatividad en todos los escenarios, en todos los estamentos. Pues bien, quisiera tocar en este momento dos puntos que de pronto no se están viendo con la suficiente importancia, con la suficiente urgencia, y es lo relativo al 5G. Y en este punto sí quisiera poner yo un disclaimer previo. Es que desde el punto de vista que creo que es el más razonable, el más lógico, el 5G es una tecnología que, como todos sabemos, involucra bandas medias, bandas altas, bandas bajas, para que el usuario tenga la real experiencia del 5G en toda su amplitud. Y obviamente, al ser un servicio que definitivamente va a significar una gran inversión en infraestructura, en despliegue, y además que haya asequibilidad del precio, tanto del servicio como de los equipos que aún están siendo caros, pues es una tecnología, es un servicio que tiene que darse en zonas, en primer término, productivas, es decir, en aeropuertos, puertos, carreteras, en zonas logísticas. Eso es sumamente relevante, porque ahí es donde debemos generar el blockchain, de inteligencia artificial, digamos, las ciudades inteligentes. Todo ello tiene que ir enfocado porque de lo que se trata es generar bienestar para toda la población, generando mejores resultados económicos que impactan al final en toda la sociedad peruana. Y poco a poco el despliegue se vaya generando por efecto del mercado hacia zonas que no son necesariamente tan rentables económicamente. Y esto es importante porque es con el 4G que se acaba de dar el concurso para implementar y poder, digamos, tener mayor cobertura de antenas 4G, es que se va a poder tener una buen Internet que va a poder permitir, por ejemplo, la teleeducación y la conectividad a un Internet, digamos, con altos índices de calidad. Mientras posteriormente ya va creciendo el 5G por efectos natural de mercado. Las tecnologías salen y tienen un tiempo de maduración y un tiempo de... Sin esto signifique que tenga que lanzar un concurso de carreras, de vallas para poder alcanzar nuestro Chile, de Brasil o el próximo Colombia, de República Dominicana, pues de lo que se trata es, pues como nosotros decimos, no se trata de primero, de saber llegar, como digo. En esa medida, hay dos temas que sí preocupan en el entorno del próximo concurso 5G. Y lo que preocupa básicamente es, uno, el reordenamiento de la banda 3,5, que es un gran pendiente, y otro tema es la asignación total que dio
Perú hacia la banda de 6 GHz, 2200 MHz para servicios no licenciados, es decir, para Wi-Fi, cuando esta banda está siendo reclamada, por lo menos la mitad de ella, también para el concurso 5G. En consecuencia, inquieta que probablemente se haya tomado una medida no prudente cuando se requiere para el concurso futuro del 5G. Y hacia eso vamos. Entonces, ¿qué se necesita para el 5G? Y creo que hay que tener los conceptos claros. Hay que construir el ecosistema necesario de frecuencias, bandas medias, bajas y altas. Hay que desplegar infraestructura, mucho más antenas, antenas grandes, medianas y cortas, y asequibilidad de precios, tanto en el servicio como de equipos. En el tema de infraestructura, es sumamente relevante que hace poco se ha aprobado en el Congreso de la República la Ley 3189, la Ley de Perú Conectado, que ha establecido en respecto a la infraestructura la vigencia indefinida de la aprobación automática de permisos municipales para la instalación de infraestructuras, valga la redundancia, antenas, y una ventanilla única digital para los trámites de permiso que involucran al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Cultura. Y el análisis de impacto regulatorio. Es decir, la normativa, y eso lo ha establecido esta ley, que tenga por objeto regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones para la conectividad de banda ancha, fija, móvil, requerirá de un análisis de impacto regulatorio ex ante. Esto me parece fundamental. Me parece fundamental porque esto de alguna manera obliga a que cuando se tomen decisiones, el sector público deba sustentar muy bien las razones, la evidencia, los economics que hacen razonable, sustentable y más inteligente tomar una decisión y no otra. A su vez, crea la ventanilla única digital para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones como único canal para la tramitación de sus permisos. Para ello establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones coordinará para la creación de esta ventanilla única digital con el Ministerio de Cultura, valga redundancia, mi país rico en vestigios históricos, es muy importante la participación del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente para todo lo que le corresponde, a fin de integrar los requisitos y condiciones necesarias para obtener las autorizaciones que permitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esto me parece fundamental, porque, por ejemplo, existe el BUCE, que es esa ventanilla única para todo lo que es comercio exterior, para todo lo que es importaciones y exportaciones, de tal manera que las entidades involucradas en este manejo de importaciones y exportaciones tramitaban los permisos y si alguna de entidad de las que estaban en el camino se demoraban, esas hacían saltar las alertas, inclusive llegando incluso a los secretarios generales, incluso más allá, de cada ministerio involucrado para que se dé las decisiones en tiempo y en forma. Acá está involucrando a 3 ministerios nada más. Lo interesante hubiera sido que también se involucrara a los gobiernos locales, que son los que están, digamos, involucrados en el tema de la permisología. Pero hay algo muy importante. Perú sacó hace muchísimos años la ley 29022, modificada posteriormente, que al principio establecía silencio administrativo positivo cuando uno presentaba su expediente con todos los requisitos de ley, y si la entidad no resolvía en el tiempo plazo establecido, pues se declaraba a favor emitido el permiso solicitado. Posteriormente se dio como aprobación automática, es decir, uno ingresa por mesa de partes, ¿ok? Y automáticamente, dado que están todos los requisitos, se entendía por aprobado y podía empezar la instalación. Estas normas tenían siempre un plazo determinado, lo que obligaba a que, culminado el plazo, porque no hay plazo que no venza, se tenía que estar tramitando la prórroga correspondiente ante el Congreso de la República. Lo que ha dado esta ley, lo que parece sumamente saludable, es la vigencia indeterminada de esta ley 3228. Esto me parece sumamente importante. Lo que no nos libra, obviamente, del tema de los conflictos sociales que pudieran establecerse respecto a la instalación de infraestructura, pero sin duda es un paso sumamente decidido y sumamente importante, y creo que es una normativa de avanzada en toda América Latina. Pues bien,
Dentro de estas medidas que son sumamente buenas, recientemente aprobadas y que creo que van a impactar positivamente en el tema del 5G, nos preguntamos, ¿y cómo vamos con el tema de las frecuencias, que son necesarias? Y ahí el primer stopper grande que tenemos es la frecuencia que es la nave insignia para el 5G, que es la frecuencia de la 3,5. ¿Cómo está la banda actualmente? Somos cuatro, en Perú tenemos 4 operadores móviles. Viettel no tiene la frecuencia 3,5 asignada, la tienen Entel, Telefónica, América Móvil y Americatel. Americatel es una empresa vinculada a Entel, con lo cual les tendríamos a las 3. Lamentablemente lo tienen en bloques de 25 MHz, están desordenados, no están continuos y en algunos puntos en provincias tienen, en otros no. En consecuencia, tenemos que ir a un reordenamiento, sí o sí. Y hay actualmente en la 3,5 300 MHz disponibles para ser asignados posterior al reordenamiento. ¿Por qué? Porque se necesita para el 5G un bloque de 80 a 100 MHz, como recomiendan en la industria. También adicionalmente hay disponible para el 26 GHz 1200 MHz. Hasta ahí estaba todo perfecto. Entonces, ¿qué pasó con este reordenamiento? Yo creo que este tema del cubo mágico es mucho más que ejemplificador. Se estableció, se aprobó en el 2018 un reglamento de reordenamiento, que es sumamente importante porque establece mucha transparencia, establece que haya reuniones con las empresas involucradas, que haya reuniones de trabajo, que se prepublique la propuesta y respeta absolutamente todo lo que es los derechos adquiridos. Este primer reordenamiento que se propuso, que incluso hubo prepublicaciones, fue suspendido porque existieron observaciones planteadas en materia de competencia. Y lamentablemente, esto sí debo decirlo, lamentablemente se tuvo que suspender. Ahora, no hay un proceso de reordenamiento en curso actualmente. Si es que el Estado peruano quiere ingresar al reordenamiento, va a tener que iniciarlo nuevamente, emitiendo una resolución directoral correspondiente e iniciando todo el procedimiento. En mayo del 2023, trato de resumir los puntos materiales, los puntos importantes de este camino, el MTC publica un documento de consulta, que es una propuesta de reordenamiento y concurso en la banda 3,5 para los servicios 5G, e incluso presenta una lista de preguntas que plantea para las empresas, para el público en general, la academia, plantea y preguntas importantes para poder determinar su accionar. Eso es saludable. No vi, eso sí, de repente lo pusieron en la carta, pero en el documento que está publicado en la página web no pone plazo para responder esas consultas. Pero pone 2 opciones, que uno es el reordenamiento primero de la banda, primero reordenamos la casa y luego concursamos. Es decir, estaríamos en 2 etapas. La primera, que comprende el reordenamiento, a la cual ingresarían Telefónica, Entel, América Móvil y Americatel, repito, Americatel, empresa vinculada a Entel, que cuentan con asignaciones fragmentadas en este rango de frecuencia. Y posteriormente, la segunda etapa, ¿no es cierto?, sería concursar de estos rangos un total de 200 MHz mediante un concurso público subasta. Entiendo yo que la idea sería, obviamente, que por efecto del rodamiento y el efecto del concurso, pues, quedaran en forma continua. Esa es la opción 1. La opción 2 es primero el concurso del espectro y luego el reordenamiento. En este escenario, igualmente se habría 2 etapas. La primera es que se iría a una asignación de la banda de las frecuencias mediante un concurso público, subasta, que comprende los rangos de frecuencias con un total de 200 MHz. Y tomando en consideración el resultado de estas asignaciones, la segunda etapa sería ingresar al reordenamiento, en la cual participarían las empresas que actualmente tienen asignaciones en la banda y aquellas que hayan obtenido espectro radioeléctrico en la primera etapa. Entonces, casi ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál es el riesgo? Que alguna empresa
operadora con espectro no acepta ingresar el redondeamiento. Y si bien el reglamento establece que tendría que acatar los resultados siempre y cuando quede en la misma frecuencia y con la misma cantidad de espectro, se podría entorpecer el proceso con acciones dilatorias judiciales, arbitrales, etcétera, con lo cual, obviamente, esto se estaría demorando más de lo que debiera. En consecuencia, sí preocupa el tema de que el ordenamiento puede demorar, digamos, 8 meses, un concurso en inversión 3 años, con lo cual ya habría un delay. Repito, no estamos en una carrera. No se trata de llegar primero, sino de saber llegar. Pero sí preocupa el hecho de que, por ejemplo, hay puertos que se están construyendo actualmente en el país y que requerirían tener toda la tecnología 5G para hacer mucho más eficiente todo lo que es el despacho de mercaderías, ¿no? En consecuencia, sí es necesario que el tema del 5G se ponga en agenda prioritaria en forma inmediata y que se obtenga un compromiso tanto del OCIPTEL, el ente regulador, que también es agencia de competencia, para que, si bien tiene opinión no vinculante en esta materia, pues sí, ¿cómo se llama? Trabaje en forma coordinada con los técnicos del MTC para lograr digamos, una mirada conjunta que ponga como prioridad la necesidad que tiene el Perú de tener esta tecnología en las zonas productivas del país, ¿no? Otro tema que sí definitivamente no es menor es que existen empresas que tienen ahorita asignación de espectro, pero que ya se les está acabando el plazo de concesión. Es decir, ¿cómo le vamos a decir ingresa el ordenamiento o ingresa el concurso cuando hay un factor desestabilizador, que es que ya se le acaba el plazo de la concesión, con lo cual, si estamos hablando de un periodo, de una inversión material como es tender una red de 5G, pues definitivamente se necesita una señal y de pronto una habilitación legal que permita para este concurso que el ganador va a poder transferir esas frecuencias, no solamente la del concurso, sino también las que han sido materia del reordenamiento hacia un nuevo contrato de concesión que tenga un periodo, digamos, que tienen un periodo actualmente de 20 años. Recordemos que la situación económica mundial y local sobre todo, no es la misma que hace años atrás. Así que creo que si queremos priorizar la conectividad, pues no debemos ser tan angurrientos en obtener mayores beneficios cuando el mayor beneficio es el usuario conectado, ¿no? Pues bien, hasta ahí el tema del ordenamiento de la 3,5, que es un gran pendiente. Pero, y soy transparente en ello, analizando recientemente el tema de la asignación de la banda de las 6 GHz, me llamó muchísimo la atención que a nivel internacional hay un reclamo de los operadores móviles en general de que ahora sí se necesita, tomando en consideración la demora que tiene la banda de 26 GHz, que estaba programada para el 5G, y eso suele suceder en la industria, en esta industria, se necesita por lo menos la mitad de la banda de 6 GHz para lo que vendría a ser el desarrollo del 5G, y eso sí puso la alerta en máxima prioridad. Este es un tema sumamente debatible, un tema en el cual hay opiniones en pros y opiniones en contra, países de región 1, región 2 que opinan en pros y contra, pero yo creo que, como veremos adelante, una sana prudencia regulatoria esperaría los resultados técnicos de la Conferencia Mundial de Radio y Comunicación de finales de este año, en que la Unión Internacional de Telecomunicaciones va a dar sus recomendaciones técnicas internacionales. Pues bien, veamos qué fue lo que pasó en Perú. A ver. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Tomando en consideración los antecedentes, en noviembre del 2020, el MTC publica la resolución ministerial 0796 con un documento de trabajo. No se tomó decisión acá. Publica un documento de trabajo para comentarios, con una propuesta de asignación de bandas de frecuencia 3,5 y 26 GHz
e identificación de la banda de frecuencia de las 6 GHz para el desarrollo de servicios y tecnologías 5G. No se propuso en este documento de trabajo el uso completo de la banda 6 GHz para su atribución a título secundario como banda no licenciada, es decir, para el Wi-Fi. No se propuso en este documento de trabajo. En marzo del 2021, el MTC publica la resolución ministerial 215-2021 y una resolución ministerial 215-2021 también, por las que, tomando en consideración el informe 002-2020 de la Comisión Multisectorial del PENAF, publicó para comentarios nuevamente, no tomó decisión tampoco, el proyecto para atribuir la banda de frecuencia de 6 GHz de esta banda de frecuencias, la mitad, 500 MHz, a título secundario para el servicio de Wi-Fi. Nótese que la Comisión Multisectorial del PENAF, que es ese organismo técnico que está involucrado con los ingenieros del MTC y los ingenieros de Auxitel, recomendó prudencia tomando en consideración la próxima Comisión Mundial de Radiocomunicaciones, y lo que lo recomendó fue, en base a evidencia, que fuera mitad y mitad mientras venían y se culminaban con los estudios técnicos que ahora están en curso. Mas, sin embargo, un mes después, en abril del 2021, el MTC, con resolución ministerial 373-2021, toma decisión y, alejándose sustancialmente de sus dos primeras propuestas, de sus dos documentos de trabajo, e incluso de la recomendación técnica de Auxitel, que también recomendó prudencia, aprobó la incorporación de la nota P92A del PENAF, así como la modificación del cuadro de frecuencias para atribuir toda la banda de 6 GHz, es decir, 1200 MHz, a título secundario para Wi-Fi. Esta decisión fue sorpresiva. No se prepublicó para comentarios en beneficio del principio de transparencia esta variación sustancial, lo que no permitió que la industria en general, empresas, academias, etcétera, pudieran dar sus comentarios. Y tampoco se esperó las recomendaciones técnicas internacionales que la Unión Internacional de Telecomunicaciones emitirá en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones este fin de año. Entonces, sí nos preocupó y buscamos los antecedentes, buscamos si había habido un problema de congestión en el servicio de Wi-Fi. Y ninguna de las empresas operadoras que comentaron este tema dijo que hubiera congestión. Y sí sorprende que incluso digamos, en las recomendaciones, en la sustentación, se recoge un estudio de digamos, externo, de una empresa no contratada por el MTC. Entonces, sí creo que hubo un alejamiento. Incluso, no solamente se modificó el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, sino que se selló con un decreto supremo del 14 de julio del 2021, el decreto supremo 024-2021, por el cual se modifica el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones con el propósito de definir toda la banda 6 GHz para el servicio de Wi-Fi. Entonces, se selló y recontraselló esa decisión. Internacionalmente debemos reconocer, para el beneficio de la transparencia, que existe un fuerte debate, tanto en pro como en contra. Incluso presentan cantidad de países por un lado, cantidad de países por el otro, estudios para aquí, estudios para acá, pero quien debía tomar la decisión no hizo un estudio ni prepublicó como debiera ser. Perú se encuentra en la región 2 y lo que debe cautelar es que los usuarios peruanos puedan beneficiarse de economías de escala, reducción de precios en los equipos y que no se vean afectados por factores exógenos. Es decir, en esta lucha mundial en el tema de los proveedores de equipos de telecomunicaciones, nosotros tenemos que estar como usuarios dentro, digamos, alejados de este tema, lo más escépticos posibles, y viendo que la decisión debe tomarse en función de lo que le conviene a los usuarios. ¿Ok? Perú, desde mi punto de vista, debió tomar la decisión en base a evidencia concreta, lo que recomienda una sana práctica regulatoria. El GSMA, esa unión internacional de todas las empresas móviles, indica, enfatiza y reclama que se necesita parte de la banda 6 GHz para el 5G,
que se está de alguna manera hipotecando el eventual concurso de la banda, de la banda del servicio 5G. Las operadoras móviles consideran indispensable que se resguarde parte de esa banda para el servicio del 5G móvil. Y resulta interesante, por ejemplo, que Chile, que al principio había dicho sí, toda la banda de 6 GHz se va para Wi-Fi, retrocedió en su decisión, ¿ok? Y indicó que va a esperar las recomendaciones de fines de este año. Por su parte, México adoptó también una decisión de prudencia y de igual manera va a esperar las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de este fin de año del 2023. Y así como existen otros ejemplos, pero no creo que la decisión deba tomarse por poniendo en una balanza cantidad de países que sí, cantidad de países que no. Creo que el tema debe ser esperar las recomendaciones técnicas internacionales como ha sido una sana práctica regulatoria en la administración y en la gestión y en la gobernanza en el tema de las frecuencias. Entonces, ¿qué hacer ante, digamos, ante todo este tema de las 6 GHz, ante el tema de la 3,5, ¿no? Salvaguardar el 5G, porque no me cabe la menor duda que el 5G, por el impacto positivo que tiene en el Producto Bruto Interno, por el desarrollo de las ciudades inteligentes y el desarrollo de todo el desenvolvimiento y las nuevas tecnologías que se están viniendo, tenemos que salvaguardarlo. El impacto económico positivo de las actividades productivas es exponencial, es tremendo, y nos podríamos estar jugando el futuro, ya, tecnológico, ante una decisión que no supo esperar a fines de este año. Entonces, el concurso del 5G debe estar enfocado en compromisos de cobertura. El reordenamiento, desde mi punto de vista, debe ir acompañado con extensión de los plazos de concesión, como le dije, o aprobar la transferencia de asignación de frecuencias a un nuevo contrato. La inversión no es menor y hay que dar estabilidad para rentabilizar los proyectos. Y en relación a la asignación total de la banda 6 GHz para Wi-Fi, y en vista que no existe una congestión, donde se comprobó que había una congestión en el tema de Wi-Fi, sugerimos que se suspenda temporalmente, hasta que vengan los resultados de la Comisión Mundial de Radiocomunicaciones de fines de este año, el internamiento y comercialización de los equipos de telecomunicaciones que utilicen la banda de frecuencias Wi-Fi como no licenciada y las asignaciones de nuevas frecuencias para radioenlaces digitales. ¿Y esto por qué es sumamente relevante? Esto es sumamente relevante porque Perú tiene la experiencia de la limpieza de la banda de los 900 MHz, en las cuales incluso hasta ahora, años después, y arbitraje de por medio, no se ha podido culminar esa limpieza. Es muy difícil limpiar una frecuencia cuando tiene servicios privados, tiene radioenlaces, tiene equipamiento. Es decir, se puede generar una tormenta perfecta por no esperar los resultados de la Comisión Mundial de Radiocomunicaciones. Y el MTC debe realizar, desde mi punto de vista, un propio estudio técnico económico que determine un análisis costo-beneficio con el ciudadano en el centro, Wi-Fi o 5G, y ratifique o rectifique su decisión. Es decir, desde mi punto de vista, y eso lo he notado en muchos eventos, se discute no que hay pruebas técnicas, que sí, que esto, que no, que los equipos. A ver, lo que es necesario ahorita es ver que no hay una congestión. En Perú no hay una congestión de la red de Wi-Fi, que ahorita hay 1200 MHz, que puede ser mitad para Wi-Fi y la otra mitad no detener la decisión, pero sí suspenderla a resultas de la Comisión Mundial de Radiocomunicaciones, que ya es este fin de año, ¿ok? Y hacer un estudio técnico-económico del propio MTC o contratado por el MTC, no contratado por terceras empresas, para poder hacer un análisis costo-beneficio con el ciudadano en el centro. Esto sin duda es muy importante, porque si queremos lograr este sueño maravilloso de tecnología, de ciudades inteligentes, de las actividades productivas, incluso en el tema de la agricultura, los desarrollos que hay son impresionantes. En el tema de la telemedicina es impresionante, es increíble lo que está sucediendo, pues nosotros debemos tener la prudencia necesaria, lo que recomienda ¿cómo se llama? Una sana política regulatoria. ¿Y qué duda cabe? Creo
que en esta decisión hubiera sido muy importante hacer una suerte de análisis de impacto regulatorio para que se hubiera podido sustentar en forma fehaciente el por qué se tomaba esta decisión y por qué era necesario tomarla en tan poco tiempo. Y sin más, les dejo con estas dos reflexiones. Sin duda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una agenda muy importante, muy, digamos, muy gruesa también, muy cuesta arriba. Son de muy difíciles decisiones, pero creo que sería absolutamente saludable que se suspenda temporalmente el tema de la asignación total, por lo menos por una parte, de las 6 GHz, hasta que se vea las recomendaciones internacionales de este fin de año, a similitud de lo que ha hecho Chile y a similitud también de la prudencia que está teniendo México, sobre todo porque nos estamos jugando la dependencia tecnológica frente a determinados proveedores. Y ojalá que a nivel del Acuerdo de Cartagena podamos estar más unidos y hacer que América Latina, conjuntamente también con Brasil, pueda generar un mercado suficientemente atractivo para que haya economías de escala y se nos escuche nuestra voz cuando se trata de determinar este tipo de decisiones. Muchísimas gracias y, como decía un antiguo jefe mío, les dejo la inquietud.